Después de estas viviendas sin cargas ni impuestos, profundizamos en términos más serios que han dado mucho que hablar en los últimos meses. Quizá hayan oído o sufrido las consecuencias de los clips, los swaps, los techos o los suelos hipotecarios. Hoy vamos a explicarles bien qué significan estos términos y qué tienen de honestos junto a Adicae. Estamos con Javier Contreras, de Asesoría Jurídica de Adicae Madrid. Muchísimas gracias por atendernos, Javier. Nada. Para aquellos que todavía no os conocen o no conocen bien cuáles son vuestras funciones, cuéntanos, ¿qué es Adicae? Bueno, pues somos Adicae, efectivamente, una asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros, con más de 20 años de experiencia en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, de servicios financieros, como digo. Y pues llevamos, aparte del tema de que se tocará de clips y suelos, pues muchos otros, ¿no? O pueden ser Forum, Afinsa Arte y Naturaleza, GES Cartera, temas que están llevando bastante tiempo, su resolución sobre todo judicial, pero que seguimos luchando porque se reintegre a esos afectados de los dineros defraudados, de todo ese perjuicio económico que han sufrido, ¿no? Unos y otros. Vamos a intentar explicar algunos términos que son un poco técnicos, de los que todavía conocemos muy poco, sobre todo los consumidores, a pesar de ser consumidores hipotecarios. Como por ejemplo, vamos a empezar por las hipotecas con suelo o techo. ¿Qué son y cómo afectan al consumidor? Bueno, pues hace unos años, ¿no?, se empezaron a aplicar, junto con la hipoteca, se empezaron a introducir estas cláusulas abusivas, entendemos, suelo y techo, en el sentido de que había un perjuicio económico para el consumidor en la medida en que se pactaba un suelo por debajo del cual no podía bajar el Euribor, y en ese sentido pues había un perjuicio porque, sobre todo en épocas de bajada de tipos de interés, pues no se podían beneficiar de esas bajadas, y pues conllevaba un perjuicio económico importante mensual, repercutido pues anualmente, y pues que durante unos años ha provocado que los consumidores hayan sufrido sus consecuencias, ¿no? Era, como digo, una cláusula inherente al contrato de préstamo hipotecario, que estaba en total desigualdad con la cláusula techo, ¿no? Porque bueno, nuestros informes hablaban de un 3,56% de suelo medio en las hipotecas de nuestros afectados, de nuestros socios, y un techo de en torno al 13,5%, en la medida en que nunca se ha pasado, nunca el Euribor ha subido por encima del 6 y pico, que ha sido el máximo histórico del Euribor. Entonces no tiene ningún sentido establecer un techo de ese tipo, porque no se iba a llegar. En cambio el suelo, lógicamente, sí que se ha sobrepasado muchísimas veces con total frecuencia, ¿no? Luego hay otros términos que son todavía más desconocidos, que prácticamente los estamos descubriendo ahora, pero que sin embargo ya tienen un bagaje, como son los clips y los swaps, que si no recuerdo mal están considerados productos tóxicos incluso por la CNMV. Son contratos de cobertura de tipos de interés que se supone cubren al consumidor, al usuario de servicios financieros, ante posibles variaciones de los tipos de interés, ¿no? Son productos derivados del mercado de derivados, son productos complejos dirigidos a un perfil de consumidor que totalmente genérico, ¿no? Sin tener en cuenta si le conviene ese tipo de producto o no, dependiendo de si ha contratado productos de ese tipo con anterioridad. El llamado test MiFID, desde conveniencia e idoneidad, precisamente para eso, para ver si ese perfil de inversor pues va con estos contratos o no. En muchas ocasiones no se ha llevado a cabo, en otras ha habido otras irregularidades, como la falta de firma de uno de los titulares o del titular, total falta de información precontractual durante el contrato y con posterioridad. Y pues sí, sí cabe un producto complejo y más perjudicial
con las consecuencias económicas negativas peores incluso que la cláusula suelo. ¿Cuál ha sido entonces el problema de este tipo de productos? ¿El producto en sí, con los riesgos que conlleva para el consumidor, o el desconocimiento del consumidor porque no se les informó de que ese producto estaba incluido en su cláusula hipotecaria? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Un poco, pues, en principio, en primer lugar, es un producto complejo, al igual que, bueno, los suelos, hay un desconocimiento por parte del consumidor que siempre se puede decir que bueno, que lo suyo es que esté más informado por su cuenta y que bueno, que proceda más pues a leer más el contrato que va a firmar. En ocasiones, por ejemplo, en la cláusula suelo, se supone que es el notario el que lee todas las condiciones contractuales, ¿no? del préstamo hipotecario. A veces o se pasa de largo o ni se lee, ¿no? En este tipo de contratos pues se puede achacar parte de culpa al consumidor, pero sobre todo al comercial, ¿no? al propio banco que está vendiendo un producto a un agente, a un consumidor que no le conviene para nada y que bajo la apariencia de seguro, ¿no? de cobertura de tipos, están vendiendo un producto y comercializando productos que no tienen ningún efecto práctico, ¿no? de cobertura de tipos de ningún tipo. Y así parece que lo han visto en las últimas sentencias judiciales, sentencias sin precedentes, donde se penaliza estos productos y a las entidades que los han puesto en esos términos hipotecarios. ¿Qué creéis que va a suponer estas sentencias para los productos? ¿Pueden llegar a desaparecer? ¿Crean un precedente por lo menos de que las cosas van a cambiar? ¿Y cómo afecta también a ADICAE, que ha empezado también su lucha contra estos productos tóxicos? Primero hablaré del caso, ¿no? de sentencias precedentes sí que hay, y normalmente buenas para el consumidor, en este caso, en el caso de los swaps, sobre todo a nivel de pymes, de empresas, de personas jurídicas. Ha habido sentencias, sobre todo en primera instancia, favorables, como digo, al consumidor, pues reconociendo que ha habido pues muchas irregularidades en la contratación y por tanto diciendo que hay una que debe haber declararse la nulidad todavía del contrato correspondiente y en su caso pues devolver las cantidades que se han repercutido al consumidor. Son buenas noticias, ¿no? que haya sentencias favorables al consumidor, la mayoría, y bueno, parece que pueden ser un camino, ¿no? que se va a tomar y que están tomando los tribunales de justicia, que es donde nos están relegando al consumidor a llegar, ¿no? En cuanto al caso particular de ADICAE, efectivamente hemos demandado judicialmente a 45 entidades financieras hace 2 meses y bueno, pues en ello estamos, a espera de resolución, y en el caso de los swap también a 8 entidades, y destacar también el caso del BBVA, que recientemente presentamos diligencias preliminares para que nos cedan todos los datos de los afectados del BBVA en España. ¿Qué recomendaciones dais desde ADICAE a los consumidores, sobre todo de cara a los que vayan a contratar nuevas hipotecas? Bueno, sobre todo que miren muy mucho las condiciones que se les ofrecen para no tener que luego reclamar todo este tipo de cuestiones ni judicialmente ni de cualquier otra manera, que sería lo ideal, ¿no? Y que, bueno, básicamente eso, que acudan a nosotros, que les informaremos. Estamos en una difícil situación económica, con un Euribor creciente. ¿Qué tipo de interés les aconsejáis? Más que aconsejar, también dependeríamos de las condiciones de cada uno, ¿no? Hay gente que decide incluso irse a la hipoteca multidivisa, ¿no? Y contratar con francos suizos o yenes japoneses. El Euribor ahora está subiendo a un ritmo pues no muy acelerado, pero está subiendo, entonces no se sabe muchas veces lo que conviene, si un interés fijo o un interés variable. Sobre todo, normalmente lo recomendable sería un interés variable, un Euribor más el diferencial, pero si no se producen este tipo de condiciones abusivas, ¿no? Como son las cláusulas suelo. Pues muchísimas gracias, Javier, por atendernos. A vosotros.